Ir a Jesús. Algo muy importante que tal vez no te enseñaron cuando te predicaron por primera vez, pero hoy lo vas a saber. Y Jesús fue muy claro en lo que cuesta. Tenemos que calcular el costo de seguir a Cristo. Y espero que hoy entiendas y evalúes tu vida, evaluemos nuestra vida en lo que realmente cuesta. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Es muy importante que nosotros tengamos claro esto. Porque el discipulado tiene dos partes. Primero, el que yo siga a Cristo, el que yo sea un seguidor de Cristo, que yo tenga una relación con Cristo, ¿sí? Esa es la primera parte, lo más esencial. Y la segunda parte es que yo haga discípulos, que yo enseñe a otros a seguir a Cristo. Y generalmente nosotros nos enfocábamos más en hacer seguidores de Jesús, pero sin nosotros calcular el costo o lo que implica ser un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy lo vamos a ver, según lo que Jesús lo ha enseñado. Y vamos a darnos cuenta de que tenemos que calcular bien lo que estamos haciendo. ¿Qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? Ahora, vamos a leer estos versículos y vamos a analizar bíblicamente lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, lo que cuesta seguir a Cristo. Versículo 25. Grandes multitudes, digan conmigo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Hasta ahí están bien? ¿Se pusieron el cinturón de seguridad? ¿Sí? Vamos a arrancar. 27, no, el 28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y no se puede, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué lindo Jesús! Gloria a Dios. Jesús no era como los políticos de hoy. Los políticos hoy, ¿qué te dicen? Te vamos a hacer el puente ahí en tu barrio, te vamos a hacer el asfaltado, te vamos a poner una cancha de pádel al lado de tu casa. No sé, te inventan cosas que nunca van a cumplir. ¿Por qué? Porque quieren tu voto, quieren que vos le hagas caso y vos le sigas, ¿verdad? Los políticos nos prometen cosas que nunca van a cumplir. Sabemos, ¿verdad? Y vemos todos los días y de cueray, ¿verdad? De todas las cosas que vemos en la política, sucia, mentirosa, corrupta. Jesús todo lo contrario. Jesús no quería ser famoso. Jesús no quería que todo el mundo le ponga me gusta en su Facebook. Él no quería
Prácticamente entonces Jesús estaba diciendo, yo realmente no quiero que ustedes me sigan. O sea, Jesús está poniendo bien difícil la cosa. Si nosotros ponemos a ver, él era un maestro, la gente le consideraba un maestro a Jesús, un rabí. Y Jesús se para y le dice, realmente, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que hacer todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Todo como para no seguirle. O sea, Jesús fue sincero, no ocultó nada, él no le inventó nada a la gente. Él le fue bien claro. Ajá. Y nos asusta pensar y ver y leer esto. ¿Esto es ser un discípulo de Jesús? ¿Todo eso cuesta seguir a Jesús? Pero pónganse en este ejemplo. Un político mentiroso quiere atraer a la gente, pero Jesús no es ese político. Más bien Jesús es el guía de una excursión en un lugar peligroso, una montaña peligrosa. Y Jesús nos dice, bueno, van a tener que dejar sus mochilas, todo peso, porque es peligroso. Y no sabemos si vamos a volver vivos. Ese es Jesús, el guía que te está diciendo, este viaje es peligroso. Y ahí sí vos confías, sí, confío porque Él me va a guiar por este camino que es peligroso. Más bien Jesús es ese guía que está siendo bien sincero con sus acompañantes. Y Jesús empieza a hablar. Y Jesús hace 3 demandas en el versículo 26, en el versículo 27 y en el versículo 33. ¿Cómo terminan esos versículos? ¿Cómo dice? Dice así, no puede ser mi discípulo. Y Jesús está hablando de unas demandas, 3 demandas. Primero, Dios está demandando un tipo de amor, un tipo de sufrimiento y un tipo de desapego o de desapegarte de algunas cosas o de muchas cosas o de todo. Jesús está diciendo bien claro, 3 demandas: amor, sufrimiento y desapego. El cristiano, a nosotros nos hizo cristianos porque seguimos a Cristo o creemos en Jesucristo. Pero ese cristiano, en aquel tiempo, cuando empezó la iglesia, no era algo bueno. Era una forma despectiva de tratarle a los seguidores de Jesús. Cristianos le llamaban, vos sos, es como ahora digan político, ¿verdad? Vos sos seguidor de fulano, ¿verdad? Cartista, llanista, abdista y esas cosas, hablando de la política y otras cosas. Y a veces en forma despectiva. Y a los cristianos se les decía, ustedes son seguidores son los cristianos. No era un buen concepto lo que la gente le odiaba a los cristianos. Los judíos le odiaban a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Pero esa fue una manera que la gente puso el nombre a los seguidores de Jesús. Pero realmente, ¿cómo se identificaban los verdaderos cristianos antes de ser llamados cristianos? Era con el título de discípulo. Los discípulos de Jesús. Wow. Y un discípulo de Jesús es aquel que dice Pablo, aquel que está juntamente crucificado con Jesús, que ya no vive él, mas Cristo vive en mí. Eso dijo Pablo. Y esos son los verdaderos discípulos. El que lleva la vida de Cristo y está entregado, está crucificado con Cristo, y lo que ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Ese es el discípulo de Jesús. Como les dije, hay un acto, el discipulado es el acto de seguir a Jesús. Y otra parte que en otro momento podemos hablar es el hacer seguidores de Jesús.
que nos toca a nosotros, hacer discípulos, lo que yo le estaba comentando. Vamos a ver el versículo 25, ¿cómo comienza? Versículo 25, es muy importante que usted traiga su Biblia y si puede marcar, escribir, subrayar, muy bueno es eso. Dice, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Hay multitudes que le seguían a Jesús. En un momento Jesús hizo algo milagroso, multiplicó los panes y los peces. ¿Recuerdan cuánta gente había ahí? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Multiplicó comida para todos ellos y sobró otra vez. Las multitudes le seguían a Jesús. Las multitudes iban detrás de una necesidad, por lo que Jesús podía hacer por ellos. Esa multitud estaba ahí para escuchar a Jesús, pero más bien querían solucionar su problema. Querían saciar su hambre. Tal vez tenían algún hijo o ellos estaban enfermos y querían el beneficio de lo que Jesús podía hacer por ellos. En un momento Jesús, después de haber multiplicado los panes y los peces, dice que pasó al otro lado del río. Y cuando Jesús se llevaba al otro lado del río, dice que había una multitud que le siguió. O sea, él se fue en canoa, en barco, y la gente dice que vino a donde estaba otra vez Jesús. Y Jesús les dice, pero ustedes, en capítulo 6 de Juan dice, pero ustedes no vienen detrás de mí porque ustedes entienden que yo soy el Mesías. Más bien ustedes quieren los panes y los peces. La multitud es anónima. La multitud busca saciar sus necesidades. Sin embargo, el discípulo busca hacer la voluntad de Jesús. Es muy diferente. Busco lo que Dios me puede dar. Busco que el Señor conforte mi alma. Busco que el Señor me dé paz, que me sane, que me bendiga. Pero el discípulo dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero que uses mi vida para tu gloria y para tu honra. Quiero entregarme para ti, Señor. Ese es el discípulo. Nos está buscando y nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Hay multitudes siguiendo a Jesús, pero ¿será que no todos son discípulos? Porque en las multitudes no sabemos el nombre, no conocemos el rostro. Cuando vemos multitudes, cuando vamos al estadio, por ejemplo, en estos días hubieron partidos aquí, ¿verdad? En el 3 de febrero, y los estadios llenos, y vos ves la multitud, pero no identificás a las personas, vos solamente ves un montón de cabezas, de gente, y es ambiguo, no podés identificar a la gente. Y las multitudes, y Dios lo que quiere hoy hermanos, aquí, en primer lugar les digo, el propósito es que nosotros dejemos de ser multitudes y nos convirtamos en discípulos de Jesús. Salgamos de ser multitudes y que nos convirtamos en discípulos de Jesús. La multitud es anónima. La multitud no tiene compromiso. La multitud vive sin conciencia del costo de ser un discípulo de Jesús. Es una masa de gente sin rostro, sin nombre. Es ambiguo. Pero lo que el Señor quiere que entendamos nosotros es cuánto cuesta seguir a Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo es, la multitud me sigue, quiere panes y peces, quiere que se les dé su necesidad, se supla su necesidad. Pero lo que el Señor hoy nos está hablando también es salir de esa multitud para entrar en un compromiso con Jesús, verdadero, real, de entregarle todo lo que yo soy y todo lo que quiero ser para siempre, para vivir para su gloria. Ese es un verdadero discípulo. El Señor no quiere que te quedes en la multitud, porque la multitud es cómoda. En la multitud estamos y no tenemos un compromiso.
No, no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Como digo, sin rostro, sin nombre, ambiguo. ¿Bajo qué términos estamos nosotros? En la multitud no hay un compromiso. No está identificado. En la multitud, entonces, ¿qué pasa? Vivimos bajo nuestros términos. Porque no hay compromiso. Entonces yo decido, no, yo voy a hacer esto a mi manera. Voy a seguirle a Jesús, pero yo a mi manera. No me pidas tanto, Jesús. Me quede cómodo estar así como estoy. Te sigo acá desde una distancia. Cada tanto te pido que me supla mi necesidad, mi hambre. Pero no me pidas tanto, Jesús. Jesús quiere sacarte de la multitud e ingresarte a ser un discípulo. El Señor quiere llamarnos al compromiso. El Señor quiere llamarte a la cercanía, a que le conozcamos verdaderamente a Jesús. Porque en la multitud no hay eso. Se vive bajo esos términos y no bajo los términos de Jesús, no bajo las pautas de Jesús. Entonces yo decido qué hacer, yo hago mis planes, yo decido si voy a estar o no estar, pero Jesús no está decidiendo. Jesús no tiene tanta injerencia. O sea, yo no estoy viviendo bajo las pautas de Jesús. O sea, yo sigo haciendo mi voluntad. Mi voluntad. Tengo mi propia agenda. Tengo mis propios planes. Y si hay tiempo, Jesús. Porque me es confortable, me es cómodo. Pero ¿saben qué te quiero decir? Que en esa comodidad, que en ese confort que tenemos dentro de la multitud y no tener el compromiso con Jesús, no seguir a Cristo bajo las pautas de Jesús, el confort o la comodidad que tenés, eso es un suicidio espiritual. Es un suicidio asistido el no ser un discípulo de Jesús. No vivir bajo las pautas que Jesús determinó para ser su discípulo. Es más fácil, es más cómodo. Pero el discípulo, digan conmigo, el discípulo vive para la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Alimentarme de Jesús no quiere decir que voy a participar de la Santa Cena solamente, que voy a comer el pan y el vino. Jesús dijo, ustedes tienen que comer mi carne, ustedes tienen que tomar mi sangre. Jesús le dijo eso a la gente y la gente, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice eso? La gente no le entendió y dice que muchos en ese día que Jesús dijo eso, se fueron. Jesús estaba hablando en un lenguaje figurado y le dijo, ustedes tienen que hacer mi voluntad. Comer de Jesús quiere decir alimentarme del pan de vida. Comer de Jesús quiere decir hacer su voluntad, vivir para Él, vivir con Él, conocerle, amarle, servirle, honrarle en todo lo que yo soy. Eso es comer del pan de vida. Amén. No se queden tan serios. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese compromiso, no estamos en la multitud, ¿qué pasa? Empezamos a redefinir las cosas. Redefinimos el matrimonio. No, es muy estricto la forma que Jesús o la palabra nos dice. No, yo voy a hacer mi propia manera de vivir mi vida en el amor. Yo voy a hacer. Total, Dios es amor. Y decidimos, ¿verdad?, hacerlo a nuestra manera. Y redefinimos. Hoy el mundo está redefiniendo. Se pueden casar los del mismo sexo. Nos podemos divorciar. Podemos tener 3 parejas. ¿Qué? El mundo está redefiniendo las cosas que no se tienen que redefinir.
porque ya está establecido en una verdad que es la palabra de Dios. Y cuando somos multitud y no tenemos ese compromiso, ¿qué pasa? Empezamos a redefinir las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Redefinimos el amor, redefinimos el matrimonio, redefinimos un montón de cosas. Lo que no tenemos que hacer es redefinir el discipulado. No podemos redefinir eso. Porque Jesús dijo cómo tiene que ser su discípulo, cómo tienen que ser sus discípulos. No tenemos que inventar nada. Jesús quiere que salgamos de la multitud y nos convirtamos en sus discípulos. Vamos al versículo 26. Gloria a Dios. 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no dice odiale a tu familia. No. Esta figura que usa aquí Jesús se llama hipérbole, algo exagerado. Es como cuando yo digo, desayuné a las 7 de la mañana y a las 12 mi estómago ya, ¿verdad? Y decimos nosotros, me muero de hambre. Mópico. Tengo para aguantar 40 días por ahí, sin comer. O más. Decimos, ¿verdad? Exageramos. Y Jesús lo que está diciendo es, en una manera exagerada, hipérbole, ¿verdad? Estaba diciendo, no que le odiemos a nuestra familia. Lo que estaba diciendo en ese tiempo, lo que pasaba es que aquel que creía en Jesús, aquel que decía, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Mesías, yo creo que Él es el Salvador, su familia le odiaba a esa persona y le excluía de su familia. Y sigue pasando. Mi papá siempre cuenta su historia cuando él se convirtió, como mi abuela era muy católica, era muy, tenía mucha idolatría en su vida, en su forma de vivir. Y cuando mi papá se convirtió al Señor Jesús, cambió su vida, prácticamente le echaron de su casa. Y así muchas historias, muchas familias pasan eso. E inclusive hay un pastor que una vez, no sé si me acuerdo si estuvo aquí, pues yo le conozco, es de una familia muy, muy importante acá en Paraguay. Y él se convirtió y su familia le sacó de su familia, le sacó la herencia. No es cualquier cosa, una familia millonaria, con empresas grandes, y porque su hijo se volvió cristiano, le desheredaron. Pero hoy él es pastor, hoy sirve al Señor y es un hombre usado por Dios, porque lo que el Señor te está diciendo en esta palabra aquí es, esta es una renuncia de amor. Te va a costar seguir a Jesús tu amor, tu familia, cualquier relación humana no puede ser mayor al amor que le tenemos a Dios. Es un ejemplo. Yo le amo a mi esposa, pero si mi esposa me pide que yo haga algo fuera de la voluntad de Dios, no voy a hacerle caso a ella, voy a hacer la voluntad de Dios. O como tus padres te dicen, no, esto y esto, y vos sabes bien que eso está fuera de la voluntad de Dios, ¿a quién vas a amar? ¿A quién vas a obedecer? ¿A tus padres o a Dios? Evidentemente tenemos que obedecer a Dios. Lo que está diciendo acá es, el amor que le tenemos a Dios tiene que estar por encima del amor que tenemos humanamente a las personas. Eso está enseñando Jesús aquí. Por eso les dije, porque muchos de ellos tenían miedo de seguir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque tenían miedo del rechazo que iban a recibir de su familia. Entonces Jesús le dice, ustedes tienen que estar dispuestos a dejar ese amor de su familia y seguirme. Eso estaba diciendo Jesús. ¿Se entiende esto? ¿Verdad? No piensen que tienen que odiar a su esposa, ni a su hermano, ni a nadie. No, amemos a Dios por encima de todo. Porque si yo amo a Jesús, yo voy a amar a mi esposa mejor, a mis hijos,
A todos voy a amar de la mejor manera. Amén. Entonces, la prioridad es Dios. Tu prioridad tiene que ser ante todo Jesús. Lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo aquí es: Él es Señor. El señorío de Cristo es la prioridad, es nuestro amor primordial. Ninguna relación humana es más importante que tu relación con Dios. Por eso es que tanto insistimos que sepamos elegir con quién nos vamos a casar, con quién vamos a compartir nuestras vidas. Porque puede ser un impedimento para que tu amor sea completo hacia Dios. Por eso cuando dos están de acuerdo y andan en la luz y son hijos de Dios, algo poderoso Dios puede hacer en ese matrimonio. Pero cuando hay yugo desigual, las cosas se complican y puede ser un gran tropiezo, un gran impedimento para tu vida. Seamos sabios y amemos a Dios por encima de todo. Ser discípulo de Jesús cuesta nuestro amor prioritario, nuestro amor primordial. Ser discípulo de Jesús cuesta amar lo que Él ama. Digan, amar lo que Él ama. ¿Y qué ama Jesús? Jesús ama al Padre. Jesús ama al Espíritu Santo. Y decirle al que está a tu lado: Jesús ama a su iglesia. No puedo decir, sí, yo amo a Jesús, pero no amo a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ese que está al lado tuyo, atrás tuyo. Todos los que estamos aquí somos iglesia. Por eso es que tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Aleluya. Entonces, me va a costar amar lo que Dios ama. Amar a Dios, amar al Padre, amar al Hijo, amar al Espíritu Santo y amar a su iglesia. Si soy un discípulo de Jesús, tengo que amar. Vamos al siguiente versículo. Versículo 27. Versículo 27 de Lucas 14 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 3 veces Jesús repite esto: no puede ser mi discípulo. Y en esta ocasión dice: si no cargas tu cruz, si no llevas tu cruz, si no estás dispuesto a sufrir, no puedes ser mi discípulo. Pero no es cualquier tipo de sufrimiento. Algunos dicen: estoy sufriendo por mi ex. ¿Qué sufrimiento? Eso es nada. No, Jesús está diciendo acá, el sufrimiento que Jesús está diciendo es por el evangelio. Es por Él. Es por ser fiel a Él. Es por servirle a Él. No es cualquier sufrimiento. De hecho, que vamos a tener sufrimiento. Es inevitable sufrir. Nos vamos a enfermar. Vamos a tener cosas que pasan en nuestra familia. Eso es inevitable. No es una posibilidad, es una realidad. Sí o sí vamos a sufrir. ¿Verdad? Pero Jesús está diciendo: el que sufra por mi causa. ¿Cuántas veces sufrimos por nuestros deseos? Como le dije, ese ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, otro. Trabajás, te matás trabajando 1000 horas y decimos: estoy sufriendo. Está bien, pero ¿por qué estás sufriendo? Por tu deseo. Por ejemplo, hay gente que viaja a otros países, se expone, ¿verdad? Viaja a otros países por necesidad, ¿verdad? O por ambición. Por ambición tal vez alguno dice: no, yo me voy a vivir a Estados Unidos y voy a entrar como por México, ¿verdad? Y pasa al desierto, pasa ahí, no come nada y milagrosamente llega a Estados Unidos y dice: estoy sufriendo. Está bien, pero ¿quién le dijo que haga eso? Él mismo, porque quiere vivir en Estados Unidos.
Hay sufrimiento que nosotros nomás nos provocamos. Nuestra propia ambición, nuestros propios deseos. Pero Jesús lo que está diciendo acá, ustedes tienen que estar dispuestos a llevar su cruz. Una vida sin cruz no es un verdadero cristianismo. Como dicen algunos, es un evangelio Nutella. ¿Conocen Nutella? El dulce de chocolate, ahí, de cacao. O vamos a poner un cristianismo dulce de leche. Muy light. Sufrimiento por la causa de Cristo. Sufrir por Cristo. Muchas veces espiritualizamos nuestro sufrimiento, pero Jesús tal vez nunca te pidió que hagas eso y por lo cual estás hoy sufriendo. Todos vamos a sufrir y el sufrimiento es algo normal, quieras o no, porque vivimos en un mundo caído y la consecuencia del pecado está para todos. Por eso hay enfermedades, por eso hay pandemias, por eso hay crisis económica, por eso el combustible sigue subiendo, hay guerras, porque el mundo está caído y la única esperanza es Cristo. Y nuestra esperanza mayor es que vamos a vivir por la eternidad en un tiempo donde no va a haber sufrimiento. Por la eternidad no va a haber sufrimiento si estamos con Cristo. No va a haber sohue, no va a haber nada de esas cosas. En el cielo no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llanto. Aleluya. Y el único tiempo que tenemos para demostrarle nuestra fidelidad a Dios es aquí en la tierra, en medio del sufrimiento. Porque en el cielo ya no va a haber eso. Pero aquí permanece fiel a Dios. Aquí sé un verdadero discípulo del Señor. Lleva tu cruz por seguir a Cristo. ¿Qué pasaba con los primeros cristianos? Los primeros cristianos también fueron crucificados. Los primeros cristianos fueron quemados vivos. Fueron lanzados a los leones. Nosotros nada de eso nos pasa. Aquí en esta parte del mundo. Pero en Medio Oriente siguen siendo asesinados. En África siguen siendo asesinados los cristianos. Y va a haber un tiempo, mi querido hermano y hermana, bíblico, donde va a haber una gran tribulación. Y ahí también la persecución va a ser en todo el mundo. Nadie se va a librar. Por eso es que todos tenemos que estar preparados para que el Señor nos lleve, o si nos quedamos, permanecer fieles al Señor. Sufrir por la causa de Cristo. En ese tiempo la gente le odiaba a los cristianos porque ellos confrontaban el pecado, ellos hablaban de Cristo, hablaban de la verdad. Y hoy tal vez nosotros estamos un poco más cómodos porque no tomamos ninguna postura. Muchas veces nos quedamos callados, vemos la necesidad, vemos muchas cosas, mucha injusticia y no decimos nada. Pero si volviésemos a tomar el evangelio de una manera radical, muchas cosas, mucha gente nos iba a odiar. No porque hagamos algo malo, sino porque hacemos lo bueno, hacemos lo que es cristocéntrico. Entonces debemos sufrir, estar dispuestos a sufrir por el evangelio. Toma tu cruz. Tocale al que está a tu lado y decirle, toma tu cruz. Ajá. Tenemos que oponernos al mundo. Tenemos que oponernos al mundo, mi hermano. Tiene que haber una oposición. No podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. No hay peor cosa que el cristiano que es arrastrado y que se mete en las cosas del mundo y asume las cosas normales, las cosas del mundo. Por eso es que nosotros no podemos camuflar el evangelio. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. De esa manera, lleva tu cruz, exponer a Cristo la verdad del evangelio. ¿Por qué a veces no predicamos? ¿Por qué a veces no hablamos de Cristo? Porque tenemos vergüenza. ¿Qué van a decir de nosotros? Van a decir que soy fanático, van a decir esto y aquello.
cruz. Llevar la cruz es... Por eso que el evangelio, no podemos decirle a la gente, vení a Cristo y todo te va a ir de maravillas. Todo va a ser fácil. Jesús no dijo nunca eso. Jesús le fue bien claro. Y yo quiero tomar una postura personal y decirte, hermano y hermana, seguir a Cristo te va a costar todo. Iglesia, seguir a Cristo nos cuesta todo. Calcula bien si vas a seguir a Jesús. Es calcular por qué. Seguir a Cristo cuesta todo. Alguna hermana me dijo que tengo que hablar más en guaraní. Y intento, y a veces sale. Entonces el estilo de vida que debemos llevar tiene que ser el estilo de la cruz. Sometidos, entregados, dispuestos a sufrir, porque así vivió Cristo. Cristo fue perseguido, de Cristo hablaron mal, a Cristo le acusaron injustamente hasta que lo llevaron a la cruz. Ahora el estilo de vida que yo y vos vivimos tiene que representar a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos por completo por Él. La gente tiene que ver cuando venga la presión, venga la tentación, venga los problemas, venga la persecución. No van a empezar a exprimir esos problemas. ¿Qué va a salir de nosotros? Tiene que salir Cristo de nosotros. Porque somos seguidores, somos discípulos de Jesús. Si yo permanezco en Él, dice, si su palabra permanece en mí, ustedes van a llevar frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. Si yo permanezco en Cristo, ¿qué va a pasar de mí? Voy a dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El carácter de Cristo. Paz, gozo, benignidad, paciencia, amor, templanza. Seguir a Cristo, ser un discípulo, cuesta todo. Digan conmigo, cuesta todo. Aleluya. No te quiero desanimar, te quiero alentar. Esto es para valientes. Esto es para aquellos que decidieron entregar su vida por Cristo. Versículo 33, vamos al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Otra vez, desapegarnos de las cosas materiales, desapegarnos de lo que es tan importante a veces para nosotros, el dinero, las cosas materiales. Dios nos llama a vivir, Jesús nos llama a vivir una vida generosa, dadivosa, bondadosa, que veamos la necesidad, ayudemos. Un verdadero discípulo de Jesús no está peleando, diezmo o no diezmo, doy mi ofrenda o no doy mi ofrenda. El verdadero discípulo de Jesús dice, si yo obedezco, yo creo, yo soy generoso, yo estoy comprometido con el reino, yo doy para mi iglesia, para el crecimiento. Tenemos obras aquí en la colonia Nueva Luz, tenemos obras en Choré, tenemos trabajo aquí, tenemos presupuestos de trabajo aquí. Entonces, el verdadero discípulo no está pegado. ¿Qué pasa? Cuando salimos a comer a un restaurante, pagamos la cuenta. Si salimos en un grupo grande, 200, 1000, no sé, puede ser 300,000. Pero después no queremos darle la propina al mozo. No queremos darle un 10,000 y un 20,000. Porque es mucho ya eso. Somos avaros, muchas veces estamos pegados a esas cosas. Pero el verdadero discípulo de Jesús vive como un peregrino aquí en la tierra. No está apegado a lo terrenal, a lo material, sino que está de paso. Y lo que Dios me da, yo lo voy a invertir bien. Yo voy a ser generoso, voy a ser dadivoso. Jesús, para ser un discípulo de Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hizo Jesús en el 33?
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esa parte es muy peligrosa, porque hoy el amor al dinero hace que la gente haga cualquier cosa, inclusive dentro de las iglesias. Inclusive dentro de las iglesias. Por eso es que el evangelio está siendo manchado. Se está vituperando el evangelio. Porque hay hombres y mujeres que están apegados a lo terrenal, apegados a las riquezas, al dinero, a la fama, a esas cosas. Y entonces ensucian, avergüenzan el nombre de Jesús. Pastores, gente que usa el evangelio. Pero un verdadero discípulo de Jesús no hace eso, no está pegado. Su ambición no es lo terrenal, sino lo eterno. Vive como un peregrino. De paso estamos aquí, mi hermano. Pero las verdaderas riquezas eternas y gloriosas las vamos a vivir con Él para siempre. En un lugar donde hay mar de cristal, calles de oro. Aleluya. Lo que Dios te da acá, administrarlo bien. Sé buen administrador de todo lo que te da Dios. Dios te puede dar mucho, te puede dar poco, te puede dar más o menos, pero sé fiel con lo que Él te da. Sé fiel, sé generoso, sé dadivoso. Vamos a ver dentro de este pasaje hay 3 parábolas. Versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lo que primero dice es: sentate. No es guatamina, es calcular. No, es guapumina, es calcular. ¿Qué es lo que cuesta hacer este edificio? No seas tonto. ¿Querés decirle al que está a tu lado? No seas tonto. Calcula el costo de lo que cuesta seguir a Jesús. Porque en ese tiempo era una vergüenza dejar la casa a la mitad o los cimientos nada más. Hoy en día sí vemos por varios lugares casas que están ahí sin terminarse, pero en ese tiempo era una vergüenza y la gente se burlaba. Mirá por lo que hizo. Mirá, no calculó bien, no ya puedo poner ahí cálculo. Y que Dios nos dice a nosotros: no seamos ingenuos, tontos. Calculemos bien lo que implica seguir a Cristo. Porque es una vergüenza. El cristiano o el que conoció a Cristo y después termina ahí tirado, borracho, en las fiestas. Es una vergüenza. Mira, yo también fui de vergüenza para el evangelio. Mira un poco el hijo del pastor. Pero una vergüenza cuando no calculamos los costos de seguir a Cristo. El que se aparta, el que, como decimos, el desviado del camino. Es una vergüenza. Otro, versículo 31. Versículo 31 dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Otro ejemplo que da otra parábola es la guerra. No podías salir a la guerra sin calcular, sin hacer planes. Y acá está diciendo que el rey no calcula eso, si va a poder ganar o no. Y si no puede ganar, ¿qué hace? Va y negocia, hace la paz, se rinde. Y en este caso, ¿quién es el rey que está viniendo? Es Cristo Jesús mismo. Y nosotros no podemos oponernos a Él, no podemos desconsiderar que Él viene. Lo que nosotros, nuestra vida cristiana, ¿cómo tiene que ser? Yo me rindo ante ti, Jesús. Yo sé que tú estás volviendo. Y que no hay otra salida para mí, sino que vivir contigo. Rendir mi vida a Cristo. No podemos no hacer ese cálculo.
no podemos no considerar eso que el Señor nos está diciendo. Tenemos que hacer los cálculos. Versículo 34. Versículo 34. Vamos al 34. Vamos a leer el 34 y 35. Con esto termina esta parte. 14:34. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo tercero que pone aquí como ejemplo es la sal. La sal es buena para salar, para dar gusto, para mantener los alimentos. También era usada de una manera para fertilizar algunas áreas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si nosotros no entendemos nuestra identidad como discípulos de Jesús, perdemos esa identidad de que somos sal en esta tierra. Si nos inmiscuimos y vivimos pecando, estamos perdiendo nuestra identidad. Y nada de nada sirve esa sal. O sea que nos volvemos inútiles. Si yo me contamino con el pecado, me vuelvo inútil. Mi sal no está dando el efecto que tiene que dar. Entonces vos y yo somos sal de la tierra. Somos, porque Él nos hizo así. Y entonces donde yo estoy, ¿hace cuánto tiempo estás en ese lugar? ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en ese lugar? ¿Hace cuánto tiempo estás compartiendo con esas personas? ¿Algo está influyendo tu vida en ellos? ¿Estás siendo de bendición? ¿Estás siendo de un canal de bendición, de salvación para la gente que te rodea en el colegio, en el trabajo, en la familia, en el barrio? Entonces la sal es importante, pero si pierde su identidad, si pierde su esencia, no sirve para nada. Y el verdadero discípulo de Jesús entiende: yo soy sal, yo te tengo que dar resultado. Mi vida, la vida que porto, la vida de Cristo que está en mí, no puede quedar sin causar un efecto en los demás. No te digo que te vayas a predicarle ahí con todos los versículos bíblicos, no. Si podés, hacelo. Si te dan esa libertad, hacelo. Pero con tu testimonio, con tu vida. Porque eso habla más fuerte. Y después enseñarle el evangelio bíblicamente. Pero que vean que vos sos como Cristo, que vos sos un discípulo de Jesús. No sos uno de la multitud, sino que estás con Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesús. Pero si se contamina y pierde la esencia, la sal, dice que para nada sirve. Es como un escombro. Los escombros, ¿viste? Tiramos para rellenar el piso, para rellenar los espacios. Enrique, ¿puedes ayudar? Conclusión de la sal: si esa esencia se pierde, no tiene sabor, no tiene utilidad. Quiero terminar con estas frases. Someterse a su señorío es lo que debemos hacer, al señorío de Cristo. Amando como el Señor, amándolo a Él como el Señor de nuestras vidas. Aceptando el sufrimiento que pasamos por causa del Evangelio como una dádiva. Pablo decía muchas veces que él estaba satisfecho por padecer por Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio? Cuesta, a veces cuesta perseverar, cuesta mantenernos fieles al Señor. Hay días que sentimos ganas de decir: voy a hacer otra cosa, voy a dejar esto. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que
entender que cada vez que sufrimos por el Evangelio, eso es honra para Dios. Cada vez que vos y yo estamos haciendo la obra del Señor y sufrimos por causa de eso, eso es honra para tu vida. Dios ve con agrado lo que estás haciendo. Y está diciendo Dios desde el cielo: ese es mi discípulo, esa es mi discípula. Voy a volver a leer. La conclusión es esto: someternos a su señorío, amando al Señor, amándolo a Él como el Señor de nuestras vidas, aceptando el sufrimiento que pasamos por causa del Evangelio como una dádiva, como un privilegio, entendiendo que Cristo es el único vínculo con el cual al cual necesitamos apegarnos a Cristo. Ninguna relación humana es más importante que Cristo. Porque para ser lo que realmente nosotros tenemos que ser, está en Cristo. Mi verdadera identidad, mi verdadera vida está en Cristo. Ahora te pregunto, ¿cuántos están evaluando lo que cuesta seguir a Cristo? ¿Estás pensando en eso? ¿Estás pensando en eso? Pónganse de pie, por favor. La Biblia dice, en varias de las parábolas que Jesús dijo, no se sienta primero y calcula. Te animo a que pienses, analices cómo está tu vida de discípulo. Salí del anonimato, mostrar tu rostro, que se conozca tu nombre. Tenemos que ser seguidores de Cristo en primer lugar. Porque si yo quiero hacer discípulos sin yo ser un discípulo de Jesús, no voy a hacer nada. Y yo mucho tiempo lo intenté, porque no entendía el verdadero costo de lo que implica seguir a Cristo. Hice muchos intentos, muchas actividades, pero el Señor, gracias a su misericordia y su gracia, hoy me permite entender y ver con profundidad la palabra de Dios. Y me veo yo mismo y me arrepiento de las cosas que hice sin entender bien. Pero hoy entiendo que yo necesito en primer lugar ser un discípulo de Jesús, para que después yo pueda ser discípulos de Cristo también. Porque si yo hago sin ser un seguidor de Cristo, sin ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué yo puedo hacer? Discípulos míos. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque van a tener tus mismos fracasos, tus mismos problemas. Nosotros no hacemos discípulos de nosotros. Ese es mi discípulo, a veces decimos. No está bien eso. Tenemos que decir, ese es un discípulo de Jesús. Estoy ayudando a que él sea un discípulo de Jesús. Porque si son discípulos de Jesús, van a tener el carácter de Cristo. Porque si no, van a imitar lo que yo soy, y yo no soy nada. Soy imperfecto, soy pecador, soy débil. Pero si ven a Cristo y Cristo es formado en ellos, si el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida poderosamente, porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o pedimos, por el poder que opera en nosotros. Esa es la obra. Yo te invito ahí a decirle: Señor, yo quiero realmente ser un discípulo, Señor. Señor, en esta mañana hemos escudriñado tu palabra, Señor, de lo que implica
seguirte, de lo que es el costo de ser un discípulo, Señor. Yo sé que me va a costar todo, Señor, y yo en esta mañana quiero decidir, Señor, seguir o no, pero no puedo no tomar una decisión. Sé que me va a costar, sé que va a ser difícil, pero yo sé que tú me vas a ayudar, que tu gracia me sostiene, que tu espíritu está conmigo y no me va a dejar igual. Que si yo hoy reconozco mi necesidad, Señor, que si yo hoy entiendo todo lo que implica seguirte a ti, Señor, amarte a ti por encima de todas las cosas, Señor, estar dispuesto a ponerte a ti, Señor, como mi amor primordial, el primer amor de mi vida. Señor, no hay ninguna relación humana, no hay nada más importante que amarte a ti, Señor, que seguirte amándote a ti, Señor, y honrándote a ti, oh Dios. No hay ningún sufrimiento que me pueda separar de tu amor, Señor. Ninguna necesidad, ningún error, Señor, ninguna cosa creada, ni hambre, ni desnudez, nada me puede separar de tu amor, Señor. Yo quiero seguir esa vida de cruz. Quiero tomar mi cruz, Señor, y seguirte. Una vida sacrificial. Sufrir por ti, Señor, por el evangelio. Quiero hacer tu obra, quiero predicar, quiero, Señor, ser transformado para también hacer discípulos. Pero en primer lugar, estoy dispuesto a llevar mi cruz, Señor, y seguirte. Llevar mi cruz, Señor. Dispuesto estoy a sufrir, Señor, por tu causa. Y Señor, estoy dispuesto a no apegarme a lo material, a lo terrenal, a lo que es pasajero. Señor, las riquezas, los bienes, Señor, esto es aquí en la tierra, pero todo lo que tú me das, Señor, es por gracia y es porque tú me amas, porque tú me cuidas. Pero no puedo apegarme, no puedo ser mezquino, no puedo ser avaro, no puedo ser yopú. Quiero ser generoso, quiero ser dadivoso, quiero ser bondadoso con la gente que necesita, con la gente que me rodea, Señor. Quiero reflejar al Cristo, quiero representarte correctamente, oh Cristo, aquí en esta tierra. Quiero darte honor y gloria a ti, Señor, con mi vida, con mi testimonio. Quiero honrarte realmente, Señor. Perdóname, Señor, por las veces que no hice eso. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, Señor, por las veces que deshonré tu nombre. Me arrepiento, Señor, y cámbiame, Señor, renuévame. Cambia todo mi interior, cambia mi mente, Señor, para que yo sea tu discípulo y te honre a ti en todo lo que hago, en todo lo que vivo, en todo lo que soy. Oh, Señor, que yo sea la sal, que recupere la sal, mi esencia, Señor, mi identidad de hijo, de sal de esta tierra. Que yo pueda dar, Señor, sabor. Que yo cumpla, Señor, mi función como hijo tuyo de sal y luz en esta tierra, Señor. Que recuperemos esa esencia, Padre eterno, en los lugares que estemos, Señor. Llevemos y cumplamos nuestro propósito de sal. Oh, Señor, perdónanos por habernos contaminado en algún momento. Pero hoy, Señor, queremos recuperar el sabor, queremos recuperar la esencia. Que tú operes, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Un cambio, una fortaleza. Oh, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Te pido que ores para ser lleno del Espíritu Santo en este momento. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo emocional, es la vida de Cristo en ti. La gracia, el poder, la habilidad, la fuerza que Dios pone en tu vida, que es su propia vida. Aleluya. Señor, queremos vivir llenos. Queremos que tú seas la influencia mayor de nuestra vida, Señor. La influencia mayor de nuestra vida seas tú, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de Espíritu Santo. Te necesitamos. Nos llamamos discípulos de Cristo, pero realmente queremos vivir como discípulos tuyos, Señor. Discípulos tuyos, Señor, para tu gloria, para tu honra, siendo un buen testimonio, reflejando a Cristo
confrontando la oscuridad, siendo luz, siendo sal. Oh Cristo, oh Cristo, maravilloso. Queremos cantarte, pero también queremos vivir tu vida. Queremos vivir tu vida, oh Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo dijo: sufro dolores de parto, como de parto, hasta que Cristo sea formado. Que el Señor siga operando y cada vez más la vida de Cristo se refleje en nosotros. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, que ese sea mi anhelo, que ese sea mi punto, Señor, mi objetivo, que eso sea mi, Señor, mi GPS, a donde yo tengo que llegar, Señor, mi destino. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero ser tu discípulo, Señor, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Aleluya, aleluya. Abrazale a alguien a tu lado, abrazale y decirle que el Señor está con él, con ella, que el Señor le fortalece, que el Señor le llena del Espíritu Santo. Aleluya, bendecile a tu hermana, a tu hermano en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús.